Supongamos que nos pinchamos con la espina de una rosa. Los microbios que se encuentran en la punta de la espina invaden el cuerpo y segregan toxinas con las que atacan a las células. Los leucocitos neutrófilos, que son un tipo de glóbulos blancos, pasan a través de las paredes de los vasos sanguíneos y rodean a los gérmenes. Los leucocitos neutrófilos son glóbulos blancos que capturan e ingieren cuantos microbios estén a su alcance. Si ingieren demasiados, estallan. Los restos muertos de los gérmenes y de los leucocitos neutrófilos es lo que llamamos pus. Cuando se hace difícil dominar a los microbios, los macrófagos hacen su aparición. Son también otro tipo de glóbulos blancos. Los macrófagos son todavía más glotones que los leucocitos neutrófilos. Son estructuras ameboides que capturan y digieren a los gérmenes. Si aún así no pueden detener el avance de los microbios, las defensas del cuerpo inician otra fase. Los macrófagos muestran en su superficie restos de gérmenes ingeridos. Linfocitos llamados células T se concentran alrededor del macrófago. Las células T son también otro tipo de glóbulos blancos. En realidad, es esta célula T la principal protagonista en el mecanismo defensivo del organismo. La célula T reconoce los restos de microbio que el macrófago presenta en su superficie y así identifica el tipo de germen al que tiene que enfrentarse. La célula T está equipada con brazos especiales para identificar estos restos. La estructura redonda que se ve aquí en el centro es un resto de microbio. Una vez identificado el enemigo, la célula T empieza a enviar órdenes para su contraataque inmediato. Las órdenes se presentan en forma de una sustancia llamada interleuquina. Después de recibir estas órdenes, las células B empiezan a producir anticuerpos preparándose para atacar a los microbios. Los anticuerpos pueden imaginarse como misiles que van a destruir al enemigo. Los anticuerpos en forma de Y están destruyendo a los gérmenes. Hay algunas células que ingieren organismos extraños, otras que destruyen células utilizando anticuerpos, y otras que envían las órdenes para la batalla. Lo que protege al organismo es la actividad ordenada de estas células. Todas las células de la sangre derivan de las células de la médula, no solo los glóbulos blancos. La médula se encuentra en el interior de los huesos. Entre las células de la médula que se encuentran en la cavidad interior de los huesos están las células madre, a partir de las cuales se diferencian los glóbulos. Los glóbulos rojos forman el grueso de las células sanguíneas. Se crean a una velocidad de más de 2 millones por segundo. Sin embargo, solo una centésima parte de las células madre se convierten en glóbulos blancos. Por eso la médula es roja, igual que la sangre.
Valiéndonos de los ordenadores gráficos y las imágenes de microscopio, vamos a repasar brevemente la acción que realizan los glóbulos blancos cuando se enfrentan a una invasión extraña. Los leucocitos neutrófilos son los defensores de primera línea que combaten una invasión. Los macrófagos. Veamos cómo trabajan los leucocitos neutrófilos bajo el microscopio. Han atravesado las paredes de los vasos sanguíneos y se dirigen al origen de la infección. Mientras tanto, las bacterias invasoras se multiplican. Los leucocitos neutrófilos empiezan a ingerir las bacterias. Las células en forma de bastoncillos son las bacterias. Esto es un macrófago. Tanto el macrófago como el leucocito neutrófilo ingieren y digieren bacterias. Las células T tienen un papel primordial en el sistema defensivo del organismo. Identifican al enemigo reconociendo los restos de bacteria que los macrófagos exhiben en su superficie. Las células T tienen la capacidad de distinguir entre un amigo compatible, yo, y un enemigo incompatible, el otro. La incompatibilidad representa al enemigo. Estas son células T que han identificado la existencia de cuerpos extraños y mandan órdenes para su destrucción. Al recibir las órdenes, las células B empiezan a producir anticuerpos en forma de misil y a dispararlos al enemigo. Aquí vemos células T reconociendo los fragmentos de bacterias mostrados por el macrófago. Los gránulos blancos son una sustancia que producen las células T. Las células en contacto con esta sustancia empiezan a multiplicarse activamente. Las células B inician la producción masiva de anticuerpos en forma de Y. ¿Cuál es la naturaleza de estos anticuerpos? El Dr. Davis utiliza un ordenador para describir y analizar la parte del anticuerpo que se enfrenta al germen. La horquilla del anticuerpo funciona de forma parecida a un ojo de cerradura. Las sustancias extrañas poseen una estructura que encaja como una llave en la cerradura. Vemos restos de microbio encajando en la cerradura. La misión de las células T
es discriminar lo propio de lo ajeno. Si reconoce una partícula como propia, se separa inmediatamente de ella, pero si la reconoce como ajena, pone en marcha el mecanismo de defensa. Cada célula tiene señales identificadoras. Vemos una señal en la membrana externa de la célula. Las señales son, por así decirlo, como un carnet de identidad que demuestra que las células son propias. Las células T comprueban constantemente las señales de otras células para ver si son propias o ajenas. Incluso las células propias pueden convertirse a veces en ajenas. Tal es el caso de una mutación repentina que produce una célula cancerígena. Si las células T identifican células que cambiaron de identidad, envían una orden de ataque. Se cree que el desarrollo de un cáncer en estado avanzado se debe a que hay un mecanismo que le permite escapar del control de las células T. El feto de los mamíferos está en contacto con la madre a través de la placenta. A través del corión pasa no solo oxígeno y nutrientes, sino también anticuerpos. Durante algún tiempo después del nacimiento, el niño está protegido de las infecciones por los anticuerpos de la madre. Mientras tanto, el timo ha empezado a crecer. A diferencia de otros órganos internos del cuerpo, el timo está ya desarrollado al nacer, pero hasta hace poco no se ha comprendido bien su función. Los progresos en la investigación del sistema de defensa han revelado gradualmente que el timo es un órgano fundamental y que es el responsable de que las células T tengan la capacidad de distinguir entre lo propio y lo ajeno. En realidad, se llaman células T porque su origen es timo.